El trueno nació antes del amanecer, cruzando el silencio del templo del sol, como si una fuerza antigua despertara después de siglos dormida. Las piedras temblaron con un susurro profundo, y en la penumbra la estatua de Acaray inclinó su rostro pétreo justo cuando una lágrima metálica, tan brillante como un rayo atrapado, recorrió su mejilla. Inti Tupac observó desde la entrada, sintiendo cómo el aire se volvía pesado, casi vivo, mientras Yana Rumi avanzaba con cautela, guiada por una curiosidad que vencía al miedo. Amaru Kori apenas respiraba, consciente de que ese brillo no era de este mundo. La lágrima cayó al suelo con un sonido que no pertenecía a la piedra ni al metal. ¿Qué fuerza había despertado? ¿Por qué eligió llorar ahora? ¿Y quién se atrevería a escuchar su mensaje? El silencio pareció cerrarse de golpe cuando Inti Tupac levantó la lágrima metálica, sintiendo como un leve temblor recorría su brazo como si la pieza respirara. Un murmullo antiguo cruzó la sala, tan débil que parecía apenas un recuerdo suspendido en el aire. Yana Rumi contuvo la respiración, incapaz de alejar la sospecha de que esa pequeña gota tenía la fuerza de un presagio destinado a romper la calma del imperio. Amaru Kori se inclinó hacia adelante, reconociendo símbolos ocultos en el brillo que lo hicieron estremecer, pues no pertenecían a ningún conocimiento humano. La luz del amanecer entró como una delgada cuchilla y la lágrima respondió con un destello vivo. ¿Era una advertencia? ¿Un llamado? ¿O el regreso de algo que nunca debió despertar? Un sonido lejano, casi como un murmullo desde el cielo, hizo que los tres levantaran la vista al mismo tiempo. Afuera, más allá de los muros del templo, un resplandor inusual atravesaba las nubes, tiñendo el valle con un tono dorado que no pertenecía al amanecer. Yana Rumi sintió cómo se le erizaba la piel, pues aquella luz parecía responder al metal que reposaba ahora sobre una manta sagrada. Inti Tupac cerró los ojos un instante, buscando sabiduría en el eco de los ancestros, pero solo encontró inquietud. Amaru Kori murmuró fragmentos de viejas leyendas que hablaban de señales celestes y lágrimas de los dioses. La luz creció, casi llamando al templo. ¿Qué mensaje escondía el cielo? ¿A quién iba dirigido? ¿Y qué precio exigía? El suelo vibró con un susurro antiguo cuando la lágrima metálica fue colocada sobre el pedestal que custodiaba la cámara prohibida. Una línea de luz, fina como un cabello, recorrió la piedra desde la base hasta la puerta sellada, revelando símbolos que nadie había visto encendidos en generaciones. Inti Tupac apretó los dientes, consciente de que abrir aquel lugar iba contra todas las reglas, pero también comprendiendo que ignorarlo sería aún más peligroso. Yana Rumi retrocedió un paso, sintiendo un pulso casi vivo proveniente de la puerta, como si algo detrás de ella respirara. Amaru Kori murmuró palabras temblorosas, reconociendo fragmentos de una profecía perdida. El brillo aumentó. ¿Qué guardaba esa cámara? ¿Y por qué ahora exigía ser revelada? Una oleada de calor salió de la puerta sellada, como un aliento profundo, cargado de un aroma a piedra antigua y algo más, algo desconocido. Inti Tupac levantó su mano para detener a los otros, sintiendo cómo la energía del metal resonaba con el aire mismo. Yana Rumi avanzó con cautela, escuchando un zumbido tenue que parecía repetirse desde el interior, como una voz atrapada en un sueño lejano. Amaru Kori, con el corazón acelerado, revisó en su memoria historias que hablaban de cámaras vivientes, guardianes dormidos y fuerzas demasiado viejas para nombrar. El calor aumentó y un resplandor se filtró por las grietas.
¿Estaba la puerta a punto de abrirse? ¿O simplemente advertía que no debían continuar? El metal desconocido comenzó a vibrar con un murmullo leve, como si un corazón antiguo despertara dentro de él. Inti Tupac sostuvo la pieza entre sus manos, sintiendo el pulso viajar desde sus dedos hasta su pecho, un ritmo que parecía querer hablarle. Yana, Rumi, retrocedió un paso, sorprendida al notar que el aire temblaba alrededor del objeto, como si la luz misma respirara. Amarukori cerró los ojos, recordando fragmentos dispersos de historias casi olvidadas que describían metales vivientes traídos por dioses viajeros. El murmullo se hizo más claro, casi una melodía, suave pero insistente, como un llamado destinado solo para quienes se atrevían a escuchar. ¿Era una guía? ¿Un aviso? ¿O un eco de algo que aún no comprendían? Un temblor recorrió al anciano historiador cuando un recuerdo oscuro emergió desde las profundidades de su memoria. Amarukori habló con voz casi rota, evocando una leyenda que describía a un dios dormido, cuyo sueño solo podía ser perturbado por una lágrima metálica que contenía el reflejo del sol. Inti Tupac escuchó con atención, tratando de descifrar si aquello era mito o advertencia, mientras la vibración del metal parecía responder a cada palabra del anciano. Yana Rumi observó al historiador con creciente inquietud, reconociendo en sus ojos un miedo que no había visto antes. El aire se cargó de un silencio pesado, como si las piedras mismas contuvieran la respiración. ¿Era aquella historia el origen de todo, o solo el inicio de algo más profundo? Yana Rumi sintió un impulso extraño que la llevó a extender la mano hacia la lágrima metálica. Apenas sus dedos rozaron la superficie cálida. Una visión fulgurante atravesó su mente. Montañas ardiendo con luz dorada, un gigante de piedra caminando entre nubes y un grito silencioso que parecía pedir ayuda desde un pasado remoto. La joven retrocedió con un jadeo, tambaleándose mientras Inti Tupac acudía para sostenerla. Amarukori observó con terror y asombro, consciente de que la visión no era producto de la imaginación, sino un mensaje directo del metal. La cámara pareció oscurecerse por un instante. ¿Qué advertencia había visto? ¿Y por qué a ella? Un estruendo seco resonó desde la sala principal cuando la estatua de Akarai dejó caer una segunda lágrima. Esta vez, el brillo era más intenso, casi cegador, como si la esencia del sol hubiese quedado encerrada en esa gota imposible. Inti Tupac dio un paso hacia atrás, sintiendo cómo el suelo vibraba bajo sus sandalias. Yana Rumi observó la nueva lágrima con la memoria aún ardiendo por la visión reciente, mientras Amarukori cayó de rodillas al reconocer el patrón luminoso que se extendía por la base de la estatua. Las líneas de luz parecían conectarse, como si despertaran un mecanismo ancestral oculto en las profundidades del templo. ¿Cuántas lágrimas más quedaban? ¿Y qué pasaría cuando cayera la última? El temblor se convirtió en un rugido profundo que hizo vibrar cada piedra del templo. Un resplandor subió desde el pedestal hasta las columnas, como si un corazón colosal latiera en el centro de la construcción. Inti Tupac ordenó a los otros mantenerse firmes mientras trataba de interpretar el patrón de luz que se propagaba por las paredes. Yana Rumi sintió que el aire se comprimía, como si una presencia invisible los observara desde algún punto de las sombras. Amarukori murmuró un fragmento de la profecía perdida. Cuando la segunda lágrima caiga, la tierra recordará a su guardián. El rugido se intensificó,
¿Estaba el guardián despertando? ¿O solo anunciaba algo mucho peor? El suelo comenzó a abrirse con un gemido profundo, como si una garganta de piedra despertara después de 1000 años. Un círculo perfecto se formó bajo los pies de la estatua de Acaray, y la losa central descendió lentamente, revelando una escalera oculta que exhalaba un aire frío y antiguo. Inti Tupac observó el descenso con una mezcla de temor y deber, sabiendo que aquel pasaje estaba destinado solo a quienes buscaban la verdad más peligrosa. Yana Rumi sintió cómo la visión anterior ardía nuevamente en su mente, empujándola a avanzar, aunque su cuerpo temblara. Amaru Kori murmuró, plegarias olvidadas, incapaz de apartar la vista del abismo que se abría frente a ellos. ¿Qué guardaba ese pasaje? ¿A qué propósito los llamaba? ¿Y quién sería el primero en descender hacia lo desconocido? La escalera descendía hacia una sala donde los muros respiraban historia. Antiguos murales, desgastados, pero aún vibrantes, narraban escenas de un dios que caminaba entre montañas vivas y mares de luz. Inti Tupac acercó una antorcha, revelando figuras que parecían moverse con el parpadeo de la llama. Yana Rumi se detuvo frente a un mural que mostraba al mismo Acaray sosteniendo algo brillante en sus manos, algo muy parecido a la lágrima metálica. Amaru Kori dejó escapar un suspiro tembloroso, reconociendo símbolos que solo había visto en fragmentos de manuscritos casi destruidos por el tiempo. Cada trazo parecía contar una historia de advertencias y promesas rotas. ¿Eran esos murales un recuerdo del pasado o una guía hacia lo que estaba por despertar? El eco suave de un mecanismo antiguo se activó cuando Inti Tupac acercó la lágrima metálica a una piedra tallada en forma de cuenco. Chi. Onda es estemicico. Ya es una luz dorada se derramó sobre la superficie, despertando líneas grabadas que se extendieron como raíces luminosas hacia una enorme puerta sellada. Yana Rumi dio un pequeño paso atrás, sintiendo el mismo pulso de la visión anterior correr por su cuerpo. Amaru Kori observó con asombro absoluto cómo la puerta vibraba, liberando polvo acumulado por siglos. El sonido se volvió más fuerte, más vivo, como si la cámara respondiera al metal con un suspiro largo y poderoso. ¿Abría la lágrima un camino? ¿O liberaba algo que había sido encerrado por razones olvidadas? El aire cambió al abrirse la puerta, como si una respiración larga y profunda escapara del interior del laberinto. Un pasillo estrecho se extendía hacia la oscuridad, serpenteando entre sombras que parecían moverse con vida propia. Inti Tupac encendió otra antorcha, decidido a continuar pese al creciente peso de la incertidumbre. Yana Rumi avanzó detrás de él, sintiendo cada sonido amplificarse, desde el goteo lejano hasta el susurro del viento atrapado en las grietas. Amaru Kori caminó más lento, temiendo que cada paso los acercara a un punto sin retorno. La profundidad parecía llamarlos, casi suplicar que siguieran. ¿Era un camino creado para guiar o un sendero destinado a probarlos? Tras un largo descenso, llegaron a una cámara inmensa donde engranajes de oro puro, tan grandes como casas, permanecían inmóviles en la oscuridad. La luz de sus antorchas reveló mecanismos tallados con una precisión imposible, como si manos divinas los hubieran forjado. Inti Tupac sintió el corazón acelerarse al comprender que aquello no era obra humana. Yana Rumi avanzó con cautela, maravillada por la magnitud silenciosa de la maquinaria. Amaru Kori apenas podía hablar, repitiendo entre susurros que los mitos eran ciertos, que la creación había tenido testigos. Un viento cálido surgió desde lo profundo de los engranajes, como un suspiro adormilado. ¿Era esta máquina el corazón del templo?
¿O la prisión de algo mucho más grande? Un silencio antiguo llenó la cámara cuando la luz reveló un mural gigantesco que ocupaba toda la pared frontal. Allí, grabado en oro y piedra, se veía al dios olvidado, una figura colosal con el rostro oculto por un halo de fuego, caminando entre montañas vivas y océanos que parecían elevarse para saludarlo. Inti Tupac sintió un escalofrío recorrer su espalda al comprender que no estaba ante un simple símbolo, sino ante un recuerdo grabado por manos que habían visto al dios con sus propios ojos. Yana Rumi avanzó lentamente, sintiendo cómo una oleada de energía la empujaba hacia el mural como un latido insistente. Amaru Kori cayó de rodillas, abrumado por la majestuosidad de aquello, murmurando versos de una profecía que creía perdida. ¿Era el dios un creador? ¿Un guardián? ¿O algo más peligroso? La lágrima metálica comenzó a vibrar con fuerza, respondiendo al mural como si ambos compartieran un mismo origen. Inti Tupac la sostuvo con ambas manos, sintiendo cómo la energía crecía y recorría el aire como un latido luminoso. Tocac, las líneas doradas del suelo se encendieron una por una, conectándose con el mural y despertando símbolos que habían dormido siglos. Yana Rumi retrocedió al ver cómo la luz subía por los relieves, como si intentara resucitar al dios tallado. Amaru Kori lloró en silencio al reconocer la secuencia de luz de una antigua escritura sagrada que anunciaba un despertar inevitable. El murmullo del metal se volvió un canto suave. Estaban llamando al dios. O él estaba respondiendo desde algún rincón del tiempo. Un pulso luminoso surgió desde el centro del mural y viajó por el aire como una onda cálida que hizo vibrar todo el templo. Las columnas respondieron con un resplandor creciente y la luz se elevó como un río dorado hacia la superficie. Inti Tupac sintió que la energía atravesaba su pecho, despertando una mezcla de miedo y esperanza. Yana Rumi observó cómo los muros respiraban luz, como si el templo mismo tomara vida después de siglos de silencio. Amaru Kori apoyó una mano en la pared, incapaz de ocultar el temblor que lo recorría. La luz seguía subiendo, acelerando. ¿Era un mensaje para el mundo exterior? ¿O el anuncio de un poder que estaba a punto de liberarse? El temblor se intensificó justo antes de que la estatua de Akarai en la cámara superior comenzara a moverse. Aunque estaban en las profundidades, los tres sintieron cómo la tierra vibraba con un ritmo antiguo, como si un corazón colosal hubiera vuelto a latir. Inti Tupac levantó la vista, comprendiendo que la energía liberada había despertado algo que llevaba siglos dormido. Yana Rumi sintió miedo y fascinación mezclarse mientras escuchaba el crujido de la piedra viva. Amaru Kori dejó caer una lágrima al reconocer el sonido, el despertar del guardián. La vibración se volvió casi una melodía grave. ¿La estatua cobraba vida? ¿O era solo una señal de que el verdadero despertar estaba por llegar? Una voz profunda, suave y antigua resonó por los pasillos como un eco que hubiera viajado a través de los siglos. No era un lenguaje humano, pero cada sílaba parecía cargada de un significado que atravesaba la piel. Inti Tupac sintió que la voz hablaba directamente a su espíritu, provocando un respeto reverente que le humedeció los ojos. Yana Rumi tembló al sentir que la voz la llamaba por su nombre, sin pronunciarlo, como si la reconociera desde antes de nacer. Amaru Kori apoyó su frente contra la pared,
abrumado por la presencia invisible que llenaba el aire. El eco siguió repitiéndose, cada vez más claro. ¿Era el Dios que despertaba o un recuerdo vivo de su antiguo poder? La lágrima metálica brilló con una intensidad nueva, como si un sol diminuto hubiese despertado dentro de ella. Inti Tupac sintió cómo la energía atravesaba la cámara, proyectando imágenes que ninguno de los tres podía haber imaginado. Montañas naciendo del fuego, ríos formándose bajo un cielo vacío, y una figura colosal caminando entre la nada, moldeando el mundo con un gesto suave. Yana Rumi observó en silencio, con el corazón acelerado, mientras la visión revelaba un origen donde los dioses y la tierra eran uno solo. Amaru Kori lloró al reconocer fragmentos de historias antiguas que siempre creyó exageraciones de los ancestros. La luz pulsó una última vez, dejando la cámara en penumbra. ¿Eran esos recuerdos del propio Dios o una advertencia sobre lo que estaba destinado a repetirse? La voz que había resonado antes volvió a escucharse, pero esta vez más clara, como si hablara desde el corazón mismo de la cámara. Las imágenes proyectadas parecían responder al canto, mostrando al Dios en momentos de duda, creación y arrepentimiento. Inti Tupac interpretó aquello como un intento de compartir un error antiguo, algo que había marcado el mundo desde su origen. Yana Rumi sintió que la voz le susurraba un fragmento de destino, como si hubiera sido elegida para ver aquello por una razón que aún no entendía. Amaru Kori tembló al comprender que el Dios no buscaba gloria, sino redención. Las últimas imágenes mostraban un resplandor que colapsaba sobre sí mismo. ¿Qué había provocado ese final? ¿Y por qué Dios quería que ellos lo recordaran ahora? El aire se volvió pesado cuando la luz del sol, normalmente firme y constante, comenzó a debilitarse. Un tenue oscurecimiento descendió por la abertura superior del templo, como si el cielo hubiera perdido su fuerza. Inti Tupac miró hacia arriba con el corazón apretado, temiendo que lo que veían no fuera una simple coincidencia, sino la consecuencia de lo que habían desencadenado. Yana Rumi sintió que la cámara entera se enfriaba mientras la luz menguante teñía los muros de un gris inquietante. Amaru Kori, con la respiración entrecortada, recordó una línea perdida de la profecía. Cuando el sol titile, el guardián exigirá respuesta. El oscurecimiento continuó. ¿Se estaba apagando el sol? ¿O anunciaba la llegada del guardián? Un crujido desgarrador retumbó en la cámara cuando una sombra emergió desde la entrada del laberinto. Del laberinto. La forma era humana, pero algo en su postura torcida y en el brillo opaco de su piel revelaba que no pertenecía a este mundo. Inti Tupac sostuvo su antorcha con firmeza, reconociendo en esa figura los restos de un antiguo guardián que había sido corrompido por el paso del tiempo. Yana Rumi apretó los dientes, sintiendo el instinto de defender al grupo mientras la sombra avanzaba con movimientos quebrados. Amaru Kori murmuró horrorizado el nombre del ser, recordado solo en mitos prohibidos. ¿El guardián extendió una mano gris y temblorosa? ¿Buscaba ayuda? ¿Advertencia? ¿O quería impedir que siguieran adelante? El guardián avanzó con un gemido sordo, pero no atacó. En cambio, extendió su brazo tembloroso hacia la lágrima metálica, como un ser que ruega por algo que perdió hace siglos. Inti Tupac comprendió que no era enemigo, sino víctima de un poder que había excedido su propósito original. Yana Rumi
dio un paso al frente y colocó una mano en el hombro del guardián, sintiendo un frío profundo que no era hostil, sino lleno de dolor. Amaru Kori comenzó a recitar palabras sagradas, esperando aliviar el tormento de la criatura. Sin embargo, el suelo comenzó a temblar de nuevo, respondiendo a la presencia del guardián. ¿Buscaba redención? ¿O advertía que algo más poderoso estaba a punto de despertar? La cámara entera pareció contener el aliento cuando la lágrima metálica comenzó a brillar con un fulgor que superaba a todos los anteriores. Inti Tupac sostuvo el objeto con manos temblorosas, comprendiendo por fin que aquel metal no pertenecía a la tierra, sino al propio corazón del dios. Yana Rumi sintió como un calor suave recorría su cuerpo, como si la lágrima buscara comunicarse directamente con ella. Amaru Kori murmuró palabras entrecortadas, recordando que la profecía hablaba de un metal nacido del sol, un fragmento del poder divino, que alguna vez habría sostenido el equilibrio del mundo. El guardián corrupto retrocedió con un gemido casi humano, reconociendo aquella luz. ¿Era ese el verdadero poder del Dios? ¿O solo una parte del despertar que estaba por desatarse? Un destello súbito inundó la cámara, cuando la lágrima liberó un latido de luz que atravesó el aire como un suspiro divino. Inti Tupac cayó de rodillas, abrumado por la intensidad de la energía que ahora vibraba en el suelo y las paredes. Yana Rumi apretó los dientes, resistiendo el impulso de cerrar los ojos, pues sentía que la lágrima estaba revelando el propósito final del dios. Amaru Kori logró pronunciar apenas un fragmento. La última lágrima es una llave. El guardián corrupto se inclinó hacia el suelo, como si reconociera esa verdad. La luz se expandió y mostró breves destellos de un mecanismo aún más profundo bajo la cámara. ¿Actuaba la lágrima por voluntad propia? ¿O respondía a algo que estaba a punto de despertar? La tierra rugió desde las profundidades cuando la cámara comenzó a desmoronarse. Un temblor violento recorrió el laberinto, haciendo que polvo y fragmentos de piedra cayeran desde las alturas, mientras los engranajes gigantes crujían con un lamento metálico. Inti Tupac ordenó retroceder de inmediato, consciente de que el templo estaba respondiendo al despertar incompleto del dios. Yana Rumi corrió hacia el guardián, instintivamente tomándolo del brazo para evitar que quedara atrapado bajo los escombros. Amaru Kori se apoyó en su bastón, luchando por mantenerse en pie mientras las paredes se sacudían. La luz de la lágrima parpadeó, casi reclamando ser mantenida a salvo. ¿Se derrumbaba el templo como advertencia o como parte del proceso de renacimiento? El temblor se volvió abruptamente silencioso, como si el mundo contuviera la respiración. Una voz profunda, más clara que antes, resonó desde la cámara interior, exigiendo un intercambio, un equilibrio que debía ser restaurado. Inti Tupac comprendió con horror lo que pedía. Una vida debía entregarse para completar el despertar. Yana Rumi negó con furia, avanzando hacia la fuente de la voz, incapaz de aceptar ese destino. Amaru Kori lloró en silencio, sabiendo que las antiguas profecías hablaban de un sacrificio inevitable. El guardián corrupto dio un paso adelante, temblando, como si comprendiera que su existencia misma era una deuda pendiente. La voz insistió. ¿Quién pagaría el precio? ¿Y sería ese sacrificio una liberación o el comienzo de una tragedia mayor? El mundo pareció partirse en dos cuando una columna de luz ardiente atravesó la cámara,
subiendo desde las profundidades hasta la superficie como un latido del mismo sol. El templo entero fue bañado por un resplandor renovado, tan poderoso que las piedras vibraron como si estuvieran vivas. Inti Tupac sintió la explosión de energía recorrer su pecho, dejando una marca de fuego en su espíritu. Yana Rumi observó cómo la luz se elevaba sin detenerse, rompiendo la oscuridad que había cubierto el cielo. Marukori cayó de rodillas, viendo cómo la sombra del guardián se disolvía lentamente en la columna luminosa, como si finalmente encontrara descanso. Cuando la luz alcanzó la superficie, el sol volvió a encenderse con fuerza recién nacida. ¿Había concluido el sacrificio? ¿O apenas había comenzado una nueva era? El temblor se dio al fin cuando la columna de luz se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio tan puro que parecía recién nacido. Inti Tupac emergió del pasaje con pasos temblorosos, respirando el aire fresco de la superficie como si fuera un regalo divino. Yana Rumi apareció detrás de él, cubierta de polvo dorado, sintiendo un peso nuevo en el pecho, como si la luz hubiera marcado algo profundo dentro de ella. Amaru Kori avanzó último, apoyado en su bastón, con los ojos húmedos, pero llenos de serenidad. El guardián ya no estaba. Su ausencia era un eco que flotaba en cada rincón del templo. El sol brillaba con una fuerza renovada, bañando las ruinas con un resplandor cálido. ¿Había terminado todo? ¿O estaban a punto de comprender el verdadero significado del despertar? Cuando la luz se asentó, los tres volvieron la mirada hacia el interior del templo, esperando encontrar la estatua de Akarai tal como la recordaban. Pero lo que vieron los dejó sin palabras. La figura había cambiado, reformándose con un contorno más suave, casi humano, como si el sacrificio del guardián hubiera liberado una parte de su esencia. Inti Tupac sintió un nudo en la garganta al contemplar el nuevo rostro, menos severo y más sereno. Yana Rumi se acercó con cautela, percibiendo una sensación cálida que emanaba de la piedra renovada. Amaru Kori murmuró que la transformación era un signo de renacimiento, no solo del dios, sino del templo mismo. ¿Era aquello un final o un comienzo recién forjado? La lágrima metálica, ahora quieta sobre una plataforma recién iluminada, había cambiado también. Su brillo ya no era violento ni inestable, sino profundo, como un pequeño sol que respiraba en calma. Inti Tupac se inclinó para examinarla, reconociendo que su poder seguía allí, pero transformado en algo más pacífico. Yana Rumi sintió que la lágrima respondía a su presencia, como si la invitara a sostenerla una vez más. Amaru Kori comprendió que aquel relicario ya no era una advertencia ni un arma, sino un símbolo de lo que había sido redimido. El viento entró suavemente por las grietas del templo, como si aprobara la nueva paz. ¿Sería este metal ahora un protector? ¿O una promesa futura? El anciano historiador revisó mentalmente las líneas de la profecía mientras recorría la cámara con la mirada. Siempre creyó que el final hablaba de destrucción, pero ahora entendía que el texto tenía un cierre que nunca había podido descifrar. Inti Tupac encontró un símbolo que antes estaba oculto y lo señaló a los demás. Un círculo incompleto que ahora brillaba con intensidad renovada. Yana Rumi lo tocó con la punta de los dedos y el círculo se llenó de luz, mostrando la última línea perdida. Cuando la piedra llore su última lágrima, el mundo recibirá un nuevo sol. Los tres quedaron en silencio, comprendiendo que la profecía no anunciaba muerte, sino renacimiento. ¿Era ese nuevo sol un símbolo o algo más literal? El viento del amanecer sopló a través del templo renovado,
cuando los tres salieron al exterior, encontrando un paisaje que parecía más vivo que nunca. El sol, recién encendido, brillaba con una claridad cálida, sin la dureza habitual, como si se hubiera desprendido de un peso antiguo. Inti Tupac sintió una paz profunda al ver que la luz tocaba cada rincón del valle con suavidad. Yana Rumi cerró los ojos y permitió que el calor la envolviera, sintiendo que aquello marcaba el inicio de una nueva era. Ya. Amaru Kori respiró hondo, agradecido de haber sido testigo del renacer de una verdad olvidada. El templo, aunque herido, se mantenía firme. ¿Qué historias nacerían ahora? ¿Y quién sería el guardián de este nuevo sol?